Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Qué bueno que estén con nosotros y que se interesen por todo, porque lo político tiene que ver con todo, con el medio ambiente. Qué situación tan complicada la que estamos viviendo con este fenómeno del Niño, con los incendios. Un 70% de los municipios del país tienen incendios forestales. Bueno, la acción oportuna de los gobiernos nacional, departamentales y locales es muy importante para sofocar estos incendios y para enfrentar el cambio climático. Entonces, hasta con eso tiene que ver la política para que ustedes vean. La salud, indudablemente, que ese es tema bien importante que vamos a tratar el día de hoy, y en específico la salud mental. Confieso, uno no suele pararle bolas, permítanme la expresión, a la salud mental porque creyera que no, que eso no es importante. Y entonces uno dice, pero si existen psicólogos y psiquiatras, entonces ¿por qué nos parece que no es tan importante? Hasta que llega el momento de la preocupación y resulta que parece que faltan en el país más psicólogos y más psiquiatras porque el problema de la salud mental se desbordó. Increíble. Bueno, para eso hemos invitado a Jorge Mario Berrío, gerente de la IPS Centros Unidos Colombia, para que hablemos de ese tema. Doctor Jorge Mario, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, doctor Roger, y a todos los televidentes del programa Sinergia Informativa. Soy un gran fan de ustedes, me gusta mucho el programa. Y estamos acá para hablar de salud mental porque, como decía el doctor Roger, esto se desbordó, esto se colapsó. Hay una alerta grande en todo Medellín y en todo el departamento de Antioquia porque, déjeme decirle, doctor Roger, que por ejemplo el Hospital Mental El Homo abrió 50 camas nuevas, de las cuales hasta en estos días el 90% de esas camas nuevas estaban ocupadas. Sin tener el dato hoy, estoy casi seguro y completamente seguro de que eso está totalmente lleno. Solo por decir algo, en nuestra clínica, que es Centros Unidos Colombia, pasamos del 47% de camas a un aumento impresionante. O sea, del 2022 al 2023, un aumento casi del 50%. ¿Y qué es lo que pasa? Que está algo, o que es algo muy grave para todos, porque déjeme decirle que el 80% de los psiquiatras están concentrados en las principales ciudades. O sea, que queda un 20% para todo el departamento y para todo Colombia. Cohortes de las universidades teniendo muy poquitos cupos. Que esté tan reventado, permítame la expresión, el problema de la salud mental que está pasando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, lo que pasa es que, doctor Roger, después de pandemia pasó algo catastrófico, digámoslo así. Muchas personas quedaron sin trabajo, muchos negocios tuvieron que cerrar, muchas personas quebraron en pandemia. Por lo regular, eso le pasó a la gran mayoría de personas. Un año confinados en una casa con esas relaciones familiares, interpersonales muy deterioradas que dejaron grandes secuelas en las familias. Muy poquitas personas aprovecharon esta pandemia para tener lazos familiares, de unidad, de amor, de recreación entre ellos. Y lo que se evidenció fue que hubo un gran distanciamiento entre ellos. Entonces, esto va acarreando factores y problemas de salud mental supremamente graves. Hoy, como les decía, las urgencias por psiquiatría están colapsadas. Los intentos de suicidio han aumentado enormemente. Por poner solo un ejemplo, en la zona 1 de Envigado, que es la zona industrial, donde casi no hay ni siquiera familias, se reportaron el año pasado 1.111 casos de intentos de suicidio. Y el aumento de consumo de sustancias psicoactivas aumentó gradualmente. Entonces, son secuelas de la pandemia
y también lo permisivo que somos con el consumo de sustancias psicoactivas. Parece que las cosas se dieron una normalidad que es impresionante. Ya vemos niños inclusive a muy temprana edad fumando marihuana, consumiendo sustancias tan pesadas como el tusi, y un fenómeno que está pasando, doctor Roger, en la ciudad. Terrible. Oiga, Adolescentes. entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces ya la pandemia, voy a emplear una expresión que no es para burlarme, pero suena irónico, muy del argot nuestro. La pandemia casi que nos enloquece, y enloqueció a mucho entre comillas, que cuando hablamos de salud mental no necesariamente estamos hablando de esa palabra, de enloquecernos, pero es para que entendamos que tiene que ver con esto. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta que se les tiene a tantas familias que están enfrentando este lamentable problema de salud mental? Doctor Roger, es que mire, cuando una persona está deprimida, no se quiere levantar, o duerme mucho, o duerme muy poquito, está agotado, se le siente su estado de ánimo por el piso, son señales de alerta. Y esas señales de alerta las tenemos que identificar. Yo siempre pongo este ejemplo en la parte de la depresión. Hay depresión endógena y exógena. La depresión endógena es esa que viene de adentro, que tiene que ver con neurotransmisores cerebrales de la serotonina que yo no puedo controlar, pero necesito ayuda, necesito que un psiquiatra esté ahí para que me pueda medicar muy bien y pueda nivelar esos niveles de serotonina. Recuerden que los pocos niveles de serotonina causan depresión profunda e intentos de suicidio. Entonces muchas personas se equivocan con eso y muchas veces personas se suicidan y dicen, pero ¿qué le pasó a él? Y empiezan a especular y empiezan a decir, no es que ese señor tenía una quiebra o ese señor lo dejó la mujer, cuando sencillamente tenía un problema de serotonina en su cerebro que no estaba funcionando bien. La depresión exógena es esos factores externos que yo no puedo aceptar y me entran en profunda depresión, como la pérdida de un ser querido, un duelo no resuelto, una relación fallida. Son situaciones que son difíciles para el ser humano y que necesitan psicoterapia, necesitan ayuda de psicología y también de psiquiatría. Pero ¿qué es lo que pasa, doctor Roger? Que hay muy poco de esto. Pármelo aquí, pármelo ahí, Lisatico. Sé que ella me dice qué es lo que pasa, para que vamos explicando y contando con la calma que nos permita entender este problema que para muchos es exógeno, permítanme la expresión, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, es de afuera. Jorge Mario Berrío, gerente de la IPS Centros Unidos Colombia. Ya regresamos. Estamos conversando con Jorge Mario Berrío, él es director de la IPS Centros Unidos Colombia, que es una clínica líder en Latinoamérica en rehabilitación de personas con problemas de salud mental y adicción a sustancias psicoactivas. Entonces está hablando sobre esa problemática de los pocos profesionales que existen en psicología y psiquiatría, cómo ha aumentado, no más en la IPS Centros Unidos de Colombia, ha habido un incremento del 47% en el número de pacientes atendidos en solo un año. Entonces está hablando de las razones endógenas y las exógenas de esto. ¿Y qué es lo que pasa? La pregunta que se hizo cuando lo interrumpí, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, doctor Roger, ¿qué podemos hacer? Hay clínicas privadas muy buenas que están habilitadas por la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Protección Social. Y déjeme decirle este dato, solo menos de 20 instituciones estamos vigiladas por Supersalud. Eso es muy grave. Y muy poquitas también habilitadas, las demás
se pueden llamar instituciones como de garaje, digámoslo así, que tienen una atención primaria, pero con muy poquitos profesionales, porque también los recursos no les alcanzan. Cuando uno tiene una clínica privada, pues uno puede dar una atención inmediata, pero las personas que tienen una EPS y que tienen que recurrir a ellas porque no tienen dinero, ¿qué es lo que pasa, doctor Roger? Imagínese que usted pide una cita por salud mental y lo primero que tienen que hacer es mandarlo para un médico general. El médico general te atiende y él decide si continúa el proceso con psiquiatría o toxicología. Y puede pasar hasta 30 días para la segunda atención. Eso es inaudito que pase en este país eso. Porque un problema de salud mental se tiene que solucionar inmediatamente. Muchas personas no dan esa espera y cuando quieren acabar con el dolor que sienten, ¿qué es lo que hacen? Muchos de ellos terminan en el suicidio o teniendo intentos de suicidio. Esto hay que atenderlo inmediatamente. Y como les digo, mire, universidades que tienen muy poquitos cupos para psiquiatría, para la especialización de psiquiatría, y hay muy poquitos profesionales para atender esta problemática. Como decía ahora, el 80% de los psiquiatras se concentran en las principales ciudades. ¿Qué pasa en los 125 municipios de Antioquia? ¿Qué pasa con alguien que tenga problemas en Ituango? Alguien que tenga problemas en Zaragoza. ¿Qué pasa con esos pacientes que se están deteriorando cada vez más con su salud mental y están en estos municipios? Entonces, yo sí les pido a los gobernantes que por favor le coloquemos la lupa a este tema, que es un tema de salud pública. ¿Cómo le parece, doctor Roger, que en la pandemia, en el primer año, tuvimos 2 millones de muertos por el COVID? Y adivine cuántos por alcoholismo, 2 millones y medio. Entonces, ¿cuál es la pandemia? ¿Cuál es la verdadera pandemia? Y estamos hablando de una sola sustancia que es el alcohol, que mató a 2 millones y medio en el mundo. Perfecto. Bueno, oiga, doctor Jorge Mario, ya terminando porque, bueno, no lo vamos a solucionar, estamos planteando el problema. Hay que poner sobre la mesa de los gobiernos nacional, departamentales y locales este tema. Yo me encargaré incluso de cada vez que hable con alguien, oiga, ¿qué vamos a hacer con este tema? Pero le hago una pregunta porque no me puede escapar. Oiga, el tema de las redes sociales, doctor Jorge Mario, con el bullying, el matoneo que se produce, que uno escucha que termina haciendo que la gente se suicide, tiene que ver también con atención o ameritaría atención de psicólogo y psiquiatra. Claro que sí, lo que pasa es que, mire, la falta de aceptación de un ser humano lo va a conllevar a tener muy baja autoestima y a buscar reconocimiento, prestigio y poder a como dé lugar, sea en redes sociales, sea como sea. Entonces, cuando una persona está expuesta a medios de comunicación, a medios de redes sociales, tiene que filtrar muy bien la información. Y como persona debe saber qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer en redes sociales. El exponerse es algo que o te sube la autoestima o te la baja, pero tiene que tener un equilibrio. Si no hay un equilibrio en esto, la persona va a tener mucho sufrimiento porque esa falta de aceptación lo va a llevar a tomar muy malas decisiones, doctor Rocha. Permítame que lo comprometa públicamente. Y públicamente es muy públicamente porque salimos por pantalla abierta, por Cosmovisión, que nos ve mucha gente, pero también vamos por las redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook. Vamos a hablar en una próxima oportunidad sobre este tema de las redes sociales y los problemas mentales que se pueden generar en ellos y qué hacer. ¿Se compromete con ello, doctor Jorge Mario? Ave María, doctor Roger, para mí es un honor estar acá en su programa. Me encanta su programa y todas las veces que ustedes necesiten, con mucho gusto va a estar acá para ustedes. Perfecto. Por ahora, agradeciéndole mucho a usted el gerente de la IPS Centros Unidos Colombia, Jorge Mario Berrío, quien hoy ha venido acá a que hablemos inicialmente sobre esa problemática de cómo se han incrementado los problemas de salud mental y cómo no ha habido la suficiente atención porque hay pocos profesionales y el sistema como tal, no hablo de las EPS, el sistema como tal no va al mismo ritmo del crecimiento de los problemas mentales que terminan con la muerte. Como quien dice, eso es
un atentado contra un derecho fundamental a la vida, no solamente a la salud, que es un derecho fundamental autónomo, sino a la vida, que es otro derecho de los colombianos. Algo hay que hacer. Doctor Jorge Mario Berrío, gerente de IPS Centros Unidos Colombia, mil gracias por estar con nosotros hoy en Sinergia Informativa. Muchas gracias a usted, Dios los bendiga y muchas gracias. Amén. Hagamos un corte para mensajes, ya regresamos. Como lo dije al principio, Colombia se está quemando. El 70% de los municipios en el país tienen quemas forestales y todo debido a, primero, el momento que estamos viviendo de pocas lluvias, mucha sequía. Segundo, el fenómeno del niño que va hasta muy entrado este año. Algunos dicen que hasta el mes de abril, tal vez hasta más. Y fuera de eso, pues, obviamente las condiciones propias del cambio climático. Todo ello genera que el país, como suena, aunque exagerado, se esté quemando. Por eso el congresista Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, quien es senador de la República, está llamando la atención sobre esta complicada situación ambiental que está atravesando nuestro país. Dice él que, hombre, tenemos que tener nosotros mucha preparación para enfrentar estas oleadas de calor, las sequías y el desabastecimiento de agua. Y ello tiene que ver con nuestro compromiso. Él dice que no ha escuchado ni un mensaje, y la verdad es que yo tampoco, estoy seguro que ustedes tampoco, ni un mensaje educativo proveniente de ninguno de los gobiernos, ni el nacional, ni los departamentales y los locales, tampoco de las corporaciones autónomas regionales, preparando a la gente, a los empresarios, a los medios de comunicación y a todos los sectores sociales en general para hacer frente a las consecuencias del fenómeno del niño, que, vuelvo y digo, entre otras tiene al país en esta situación. Es un cóctel, déjenme decirlo de esa manera, un cóctel ambiental, climático, que pues tiene, oigan esto, a cerca de 883 de 1.103 municipios de Colombia con alertas por incendios forestales. En 495 hay alerta roja, en 179 hay alerta naranja y en 73 hay alerta amarilla. Esa es pues la invitación que no solamente hace el senador Nicolás Albeiro Echeverría, sino que nosotros lo hacemos. Ojo con el agua, que se está convirtiendo, como lo anunciábamos antes de que se hablara de cambios climáticos, antes de que se hablara de una realidad apocalíptica en las películas, en nuestras vidas, el que podría algún día terminarse en guerra no por petróleo, sino por agua. Estamos en una situación muy, pues gracias a Dios, tan cercana no, pero sí muy alarmante. Bueno, vamos con un mensaje del Papa Francisco, dos mensajes del Papa Francisco a propósito de la inteligencia ambiental. ¡Qué maravilla de mensajes! Veamos este primero. Ahí está, dice el Papa que para no perder nuestra humanidad debemos buscar la sabiduría. Nos ayudará también a orientar los sistemas de inteligencia artificial hacia una comunicación plenamente humana. Este es un mensaje del Papa hoy a propósito de la comunicación y de la inteligencia artificial. Y veamos el próximo mensaje. Él habla de el uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente al campo de las comunicaciones. Pero, ojo, no se puede anular el papel del periodismo sobre el terreno. Si valoriza la profesionalidad en la comunicación y responsabiliza a cada comunicador, entonces la inteligencia artificial es aceptada. En síntesis, esto quiere decir que el Papa Francisco está llamando la atención
en que la inteligencia artificial debe ser tomada como una herramienta útil en el campo de la comunicación, siempre y cuando se utilice de manera responsable y ética. El Papa ha mencionado que la tecnología no debe reemplazar jamás el papel del periodista, sino que debe ser utilizada para mejorar y complementar su trabajo. También ha destacado el Papa Francisco la importancia de buscar la sabiduría y la ética en el uso de la tecnología para no perder nuestra humanidad y nuestros valores y nuestros principios como sociedad. En general, el Papa Francisco está abogando por un uso responsable y consciente de la tecnología, teniendo en cuenta sobre todo las oportunidades que nos brinda para mejorar, pero no perder de vista nuestra humanidad. Ese es el discurso también nuestro permanente y por eso traía hoy este comentario que hace el Papa Francisco a propósito de la inteligencia artificial, que dicen que nos va a reemplazar a los periodistas. No, si la humanidad sigue siendo lo más importante. Y recuerden, Clickgracia, a partir del 5 de febrero, en el canal.com. Voy a dirigir este espacio dedicado a la información, la opinión, el análisis, la interpretación y la orientación, con mucha responsabilidad, con absoluta responsabilidad. Los voy a dejar ya con esta invitación. Muchísimas gracias. Chao.